Hola, buenos días. Louis Vuitton ha tenido una caída muy importante desde sus máximos. ¿Está cara y es mejor esperar o está barata y ya se puede comprar? Vamos a verlo y también vamos a ver algún concepto de inversión en general aplicado a este caso porque así se aprende mejor. Como veis aquí, ha caído el 25% desde los máximos que tuvo en 900 euros. Vamos a hacer un repaso de las tres burbujas que se generaron en 2020. Vivimos en una sociedad muy cortoplacista y eso genera muchos problemas a la hora de invertir y en la vida en general. Es sorprendente que en 2020 y 2021 muchos inversores llegaran a la conclusión de que más o menos nos íbamos a pasar el resto de nuestra vida encerrados en casa, tomando medicinas, comprando artículos de lujo, con los ingresos de nuestro sueldo, nuestro negocio, nuestros dividendos y viendo Netflix. Porque ya no íbamos a poder salir de casa nunca más, se suponía. Aquí veis la burbuja que se generó en Netflix. Desde su máximo llegó a caer un 75% y ahora está un 50% por debajo de ese máximo. En este otro gráfico veis que Pfizer ha caído el 50%. Y como se suponía que ya nunca más viajaríamos, pues empresas como AENA han subido un 80% desde los mínimos que hicieron en aquellos momentos. Por cierto, ya han salido los datos de actividad de AENA en el tercer trimestre de 2023 y la actividad de AENA ya está por encima de la de 2019, antes de los encierros. ¿Qué les falló a estos inversores? ¿Es un problema de falta de análisis? ¿Deberían haber hecho análisis más complejos y haber calculado más ratios de los que calcularon? Lo que les falló fue la psicología y su mentalidad cortoplacista. Aunque fuese lo que vivimos en aquellos momentos, no tenía ningún sentido imaginar en un futuro en el que todo el mundo estaríamos encerrados en casa, comprando artículos de lujo y tomando medicinas y viendo la tele. Porque además, si eso hubiese sido así, habría llegado un momento, y bastante pronto, en el que la economía se habría hundido por completo. Y ya nadie habría tenido dinero ni para pagar Netflix, ni para comprar bolsos y relojes, ni para pagar las medicinas. Es evidente que la situación a corto plazo de empresas como Louis Vuitton, Pfizer o Netflix era buena. Y cuantos más ratios calculásemos sobre sus cuentas, más datos positivos íbamos a encontrar. Pero la gran mayoría de esos ratios no nos daban información nueva, sino información que aparentaba ser nueva. Y eso hace que la psicología nos falle. Porque creemos que la información repetida o redundante es información nueva y no lo es. Con empresas como AENA nos pasaba lo contrario. Cuanto más ratios calculásemos, más ratios malos nos iban a salir y peor inversión parecería AENA. Pero gran parte de esos ratios no eran información nueva, sino información repetida o redundante como hemos visto en el caso anterior. Esta es una de las grandes ventajas de la inversión a largo plazo por dividendos. ¿Por qué? Porque, como veis, la mayoría de los inversores compiten entre sí por conseguir los beneficios a corto plazo. Pero es mucho más rentable, tranquilo y seguro ir a por los beneficios del largo plazo, que es lo que hacemos los inversores a largo plazo por dividendos. Antes os he dicho que en aquellos momentos parecía que íbamos a pasar el resto de nuestras vidas encerrados en casa, tomando medicinas y comprando artículos de lujo y viendo la tele, para representar las tres burbujas que se generaron a partir de 2020. Pero realmente estos tres sectores, contenidos, lujo y farma, no tuvieron exactamente los mismos movimientos ni se desarrollaron exactamente igual, en los mismos plazos de tiempo. Estos tres sectores representan las tres burbujas que se desarrollaron por los encierros de 2020, pero se desarrollaron de formas un poco diferentes. Hoy vamos a ver con más detalle qué pasó con el sector del lujo. Como veis aquí, inicialmente Louis Vuitton en los encierros de 2020 cayó un 35%. Eso era lógico porque en aquel momento era lógico que cayese todo. Antes de los encierros, Louis Vuitton cotizaba a unos 450 euros con un PER de unas 30 veces. Es decir, no cotizaba con valoraciones bajas, sino bastante altas. Razonables para el crecimiento que tenía, pero bastante superiores a las de otros sectores. Es decir, muy pocas veces sale bien comprar empresas para el largo plazo que coticen con un PER de alrededor de 30 veces. Pero esta vez salió muy bien, como veis aquí. En el gráfico veis que la cotización se multiplicó por 2 veces. Y en esta otra imagen, que es de la base de datos que tengo en invertirenbolsa.info, veis cómo creció muchísimo el beneficio por acción, el dividendo, de 2019 a 2022. En solo 3 años su beneficio por acción se ha doblado y el dividendo prácticamente también. En la imagen veis que el dividendo de 2019 fue de 4,80 euros. Pero inicialmente había aprobado un dividendo de 6,80 euros. Como antes de hacer el pago vinieron los encierros de 2020, por prudencia, en lugar de pagar 6,80 pagó 4,80. Así que esta ocasión es una de las pocas veces que una empresa consigue crecer tanto como para justificar haber cotizado con un PER de unas 30 veces. Recordad que esto pasa muy pocas veces. ¿Por qué se produjo este crecimiento tan alto de los beneficios? Y además en solo 2 años, 2021 y 2022, porque si os fijáis en 2020 los beneficios cayeron.
Lo que sucedió principalmente es que en 2020 y 2021 mucha gente acumuló un ahorro que no esperaba y que nunca había tenido antes. Me refiero a que todo el mundo tiene un presupuesto destinado al ocio. De repente, ese gasto en ocio pasó a ser cero, pero los ingresos se mantuvieron. Así que el dinero que normalmente se habría gastado en viajes, ropa, restaurantes, etc., se fue acumulando en las cuentas corrientes. Y gente a la que le gustan los bolsos y los relojes, por ejemplo, y que estaba acostumbrada a comprarse bolsos y relojes de 500 euros, de repente se encontró con que en la cuenta corriente tenía 5.000 o 10.000 euros con los que podía comprarse ese reloj o ese bolso de 5.000 o 10.000 euros, con los que llevaba años soñando y que les consideraba que era algo inalcanzable. Aquí entended que estamos hablando del dinero destinado al gasto. Por ejemplo, Manolo y Ana tienen 2 hijos, están pagando su casa y además tienen un patrimonio de 100.000 euros invertidos en acciones, por ejemplo. Está claro que hace años que podrían haberse comprado ese bolso de 5.000 euros y ese reloj de 5.000 euros. Pero son gente responsable y sabe distinguir qué es el dinero destinado a invertir y qué es el dinero destinado al gasto. En su cuenta de invertir sí que tenían 10.000 euros desde hace varios años, pero ese dinero nunca se lo habrían destinado, nunca se lo habrían gastado en caprichos. Es en la cuenta de los gastos donde nunca habían tenido 10.000 euros que les sobraban. En 2021 se encontraron con esos 10.000 euros en la cuenta de los gastos que nunca habían tenido. Y además venían de pasar en 2020 una temporada con muy pocos viajes o ninguno y muy pocos momentos de ocio. Así que cogieron esos 10.000 euros y se compraron ese bolso de 5.000 euros y ese reloj de 5.000 euros que pensaban que no se iban a poder comprar hasta dentro de muchos años cuando tuviesen un patrimonio mucho mayor. Esto es lo que más ha disparado los beneficios del sector del lujo en 2021 y 2022. Louis Vuitton acaba de presentar sus resultados del tercer trimestre de 2023. Como sabéis, en los trimestres 1 y 3 Louis Vuitton solo nos da la cifra de ventas. Aquí veis que en los primeros 9 meses del año las ventas han crecido un 14%. Esto es un crecimiento muy bueno que podría justificar comprar a un PER de hasta unas 25 veces. Pero fijaos que os he marcado en rojo que en los primeros 6 meses de 2023 las ventas crecían un 17% y en los últimos 3 meses solo crecen el 9%. Solo entre comillas, porque aumentar las ventas un 9% está muy bien. Lo que pasa es que a la hora de valorar empresas es muy diferente que las ventas crezcan cerca del 20% o que crezcan menos del 10%. Todos estos porcentajes están calculados a tipos de cambio constantes. Es decir, suponiendo que las divisas en los últimos 12 meses no hubieran variado. A día de hoy, Louis Vuitton sigue teniendo un crecimiento muy bueno, pero no tan bueno como hace unos meses. Por eso, la caída de la cotización se debe a estos motivos que vamos a ver. El primero es que no es lo mismo aumentar los beneficios al 25% que al 15%, por ejemplo. El 15% está muy bien, pero se paga un PER más bajo por una empresa que crece al 15% que por otra que crece al 25%. Ese crecimiento de ventas del 9% en los 9 primeros meses que acabamos de ver, si el año sigue así más o menos, supondrá un crecimiento del beneficio por acción de alrededor del 15% aproximadamente. Otro motivo es que no sabemos si esa bajada del crecimiento se parará en el 15% o en próximos trimestres y seguirá bajando el crecimiento. Recordad a Manolo y Ana, los personajes de nuestro ejemplo. ¿Les ha gustado mucho el reloj y el bolso que se acaban de comprar? ¿O con estos tienen suficiente y no harán un esfuerzo en los próximos años para comprarse un segundo bolso y un segundo reloj? Eso no lo sabe nadie. Probablemente no lo saben ni Manolo y Ana. Así que lo iremos viendo en los próximos trimestres. Lo que creo que debemos hacer nosotros es ser prudentes. Y en este caso concreto eso consiste en bajar el precio máximo de compra de Louis Vuitton de PER 25 a PER 20. El beneficio por acción de 2023, teniendo en cuenta estos resultados que acaba de presentar y suponiendo que el cuarto trimestre sea parecido, será más o menos de 32 euros. Así que el PER 20 es más o menos 650 euros de cotización. Creo que ese sería el precio máximo de compra prudente de Louis Vuitton en estos momentos. Pensad que esos 650 euros me parecen un precio máximo de compra, no que a 650 euros esté muy barata ya de que comprarla, o sea un buen momento de comprarla. A lo mejor el crecimiento de Louis Vuitton sigue bajando en los próximos trimestres y en 2024 su beneficio por acción crece solo el 5%. O se queda plano y es similar al de 2023. O incluso puede que caiga un poco. Como os he dicho antes, los crecimientos de ventas que hemos visto antes están calculados a tipos de cambio constantes, es decir, suponiendo que los cambios de las divisas se hubiesen mantenido fijos. He usado estas cifras porque nos dan una idea mejor de la tendencia de fondo de crecimiento que tiene Louis Vuitton en este momento. Pero, si tenemos en cuenta los movimientos de las divisas, que es la cifra real, en los últimos 3 meses las ventas de Louis Vuitton han crecido solo el 1%. Tened en cuenta también que no todos los inversores invierten a largo plazo por dividendos como nosotros. Probablemente esta bajada de crecimiento de Louis Vuitton ha hecho que Louis Vuitton salga de muchas estrategias de medio plazo.
También es posible que muchos inversores de medio plazo las sigan vendiendo y hagan caer más la cotización. Es muy habitual que una empresa que ha estado sobrevalorada caiga más de la cuenta y pase a estar infravalorada. Ahora tenemos el ejemplo del 3M, de la que hice hace poco este vídeo que os dejo por aquí. Así que me parece aceptable comprar Louis Vuitton a un precio máximo de 650 euros, pero realmente yo preferiría no comprarla ahora, porque creo que puede caer más porque está en un momento de debilidad, quizá le caigan más los beneficios y quizá haya más ventas de inversores de medio plazo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, Twitter, TikTok, Instagram y Facebook.